En cualquier instalación de baja tensión, el conductor neutro es un elemento absolutamente crítico. Mucha gente piensa que es solo un cable más, pero la verdad es que si no se dimensiona, protege y corta como es debido, puede poner en jaque toda la instalación. Vamos a ver cuáles son esas reglas clave que garantizan la seguridad y el buen funcionamiento. Y aquí está la gran pregunta que surge una y otra vez en el día a día de cualquier profesional. ¿Cuáles son exactamente las reglas para dimensionar, seccionar y proteger el neutro en los distintos esquemas, ya sea TT, TN o IT? Porque claro, las normas cambian bastante de un sistema a otro, así que vamos a desglosarlas para tenerlo todo claro. Para que no se nos escape nada, vamos a seguir un orden lógico. Primero, veremos las reglas para calcular su tamaño, lo más básico. Después, nos meteremos en un tema con miga, cuándo y cómo se puede cortar. Luego, su protección frente a sobreintensidades. Con todo eso, lo juntaremos en una guía práctica para cada esquema y, para rematar, repasaremos esos principios clave que siempre hay que tener en la cabeza. Venga, pues empezamos por el principio, el tamaño. ¿Cómo de gordo tiene que ser el cable de neutro? La respuesta en la inmensa mayoría de los casos nos la va a dar la sección que hayamos elegido para los conductores de fase. La normativa aquí establece una frontera muy clara, como una línea mágica, los 16 milímetros cuadrados en cobre. Si las fasas tienen una sección igual o inferior a esa cifra, la regla es sencillísima. El neutro tiene que ser igual. Fin de la historia. Ahora, si superemos esa sección en las fases, la cosa se pone interesante. La normativa permite reducir el tamaño del neutro, pero ojo, solo si se cumplen unas condiciones muy específicas que vamos a ver ahora mismo. Y estas son las 3 condiciones. Y no son para tomárselas a la ligera, hay que cumplir las 3. Primero, y es de cajón, hay que asegurarse de que la corriente que va a circular de verdad por ese neutro, incluyendo los famosos armónicos, nunca supere lo que el cable puede aguantar. Segundo, el sistema tiene que estar bien equilibrado. Esto significa que la carga monofásica debe ser muy pequeña, menos de un 10% del total, para que el neutro no se sobrecargue. Y tercero, si le reducimos el tamaño, ese neutro debe tener su propia protección. Si una de estas 3 cosas no se cumple, volvemos a la casilla de salida. El neutro debe tener la misma sección que las fases. Muy bien, ya tenemos el tamaño. Pasemos al segundo punto clave, el corte. ¿Se puede cortar el neutro? La respuesta rápida es un depende. Y aquí el esquema de conexión a tierra lo cambia absolutamente todo. Entender bien esto es de verdad fundamental para la seguridad de la instalación. En esto no hay medias tintas. En un esquema TNC, donde tenemos un conductor PEN que hace de neutro y de protección a la vez, está terminantemente prohibido cortarlo o seccionarlo. Ni se nos ocurra. Sería como dejar la instalación sin toma de tierra. En cambio, en los esquemas TNS, TT e IT, donde el neutro es un conductor independiente, la norma cambia 180 grados. Es obligatorio que los dispositivos de corte permitan seccionarlo. Y esto es una regla de oro de la seguridad eléctrica. La secuencia de maniobra no es negociable. El neutro nunca se abre antes que las fases y al cerrar el circuito se conecta a la vez que ellas o, si es posible, un instante antes. El motivo es muy simple y a la vez muy crítico. Un neutro abierto con las fases conectadas provoca un desequilibrio brutal en el sistema y eso puede generar sobretensiones capaces de destruir cualquier equipo monofásico. Hablemos ahora de protección. La pregunta es, ¿necesita el neutro su propio polo de protección en el interruptor automático o su propio fusible? Pues una vez más, la respuesta nos la da el esquema de conexión y por supuesto la sección que le hayamos puesto. En los esquemas más habituales, que son el TT y el TN, la regla general es bastante directa. Si el neutro tiene una sección igual o superior a la de las fases, no es necesario que tenga una protección propia. Se considera que las protecciones de las fases ya son suficientes para salvaguardarlo. Ahora bien, ¿recordáis que podíamos reducir su sección? Pues si hemos optado por eso, la regla cambia. Ahora sí que es obligatorio proteger el neutro. Solo hay una excepción muy específica para no hacerlo, que podamos garantizar que la protección de las fases también lo va a proteger a él de cortocircuitos, y que la corriente que va a soportar en servicio normal está muy por debajo de su límite admisible. Y llegamos al esquema IT. Aquí, con su neutro aislado de tierra, la normativa se pone mucho más seria. Si decidimos distribuir el neutro en un sistema IT, es obligatorio instalar una detección de sobreintensidad específica para él. Y lo más importante, si esa protección actúa, debe provocar el disparo de todos los conductores activos, es decir, de todas las fases y, por supuesto, del propio neutro. Bueno, pues ya tenemos las reglas teóricas sobre dimensionado, corte y protección. Ahora vamos a juntar todas estas piezas del puzzle para ver cómo se aplican en la práctica. Y para eso, nada mejor que esta guía visual. Esta tabla es básicamente un resumen perfecto.
Nos muestra de un vistazo qué tipo de aparato de protección y corte debemos usar según el esquema de conexión y la configuración del circuito. Si os fijáis, las columnas nos separan los esquemas TT, TNC, TNS e IT, y las filas las distintas configuraciones. Es una chuleta fantástica. Vamos a analizar un par de detalles clave. Vamos a hacer zoom un momento en los esquemas TN para ver la diferencia. Se ve a la legua. En un TNC, fijaos cómo el conductor PEN pasa de largo por el dispositivo de protección. No se le corta, no se le protege, es intocable. En cambio, en el TNS, donde el neutro ya va por su cuenta, vemos claramente cómo el interruptor tiene un polo dedicado a cortar ese neutro, de forma simultánea con las fases. La nota al pie B de la tabla es interesante, porque nos aclara el caso del neutro reducido en esquemas TT y TN. Básicamente viene a confirmar la regla que ya hemos visto. Nos dice que se puede usar un interruptor sin protección en el polo del neutro siempre y cuando estemos seguros de dos cosas: que la protección de las fases lo cubre frente a cortocircuitos y que la corriente de trabajo habitual es muy inferior a la que aguanta. Y la nota C nos presenta una excepción muy particular para los esquemas IT. Aunque la norma general es proteger todos los polos, esta nota nos abre una pequeña puerta. Permite no hacerlo si se trata de un conjunto de circuitos finales idénticos y homogéneos que están protegidos por un único diferencial aguas arriba con una sensibilidad concreta. Es un caso muy específico, pero conviene conocerlo. Muy bien, para ir terminando, vamos a destilar todo lo que hemos visto en 5 principios fundamentales. Son las ideas con las que nos tenemos que quedar sí o sí. Vamos con el resumen rápido. Primero, en TNC el conductor PEN es sagrado, nunca se corta ni se protege. Segundo, en TT, TNS e IT el neutro debe poder seccionarse. Tercero, si queremos un neutro de sección reducida hay que justificarlo muy bien y casi siempre protegerlo. Cuarto, la secuencia de maniobra es crítica. El neutro jamás se abre antes que las fases. Y quinto, el esquema IT es el más exigente de todos con la protección del neutro cuando éste se distribuye. Y para terminar del todo, una pregunta que mira directamente al futuro del diseño eléctrico. Hemos mencionado de pasada los armónicos y cómo afectan al neutro. Bueno, pues en las instalaciones modernas, llenas de electrónica, de variadores, de iluminación LED, la carga de armónicos de tercer orden, que son los que se suman en el neutro, es cada vez mayor. Así que la pregunta es, ¿estamos llegando a un punto en el que el neutro deba dimensionarse para ser incluso más grande que las propias fases? Ahí queda el debate porque es uno de los grandes retos del diseño eléctrico actual.